Bienvenidos a esta presentación de casos sobre el tema de neoplasias, específicamente sobre el mieloma múltiple, a cargo del grupo número 2. En el caso del día de hoy tenemos un paciente masculino de 63 años que consulta porque tiene un dolor de espalda muy molesto. Durante los últimos meses manifiesta también haber sentido un cansancio extremo y también refiere que durante los últimos 6 meses cree que es el periodo en que más veces se ha enfermado de gripa, es decir, es un paciente que ha estado propenso a infecciones. En cuanto a los antecedentes que encontramos de más importancia son los patológicos, donde encontramos la gripe a repetición. Otros datos son que pues vive con su esposa y sus 3 hijas, tiene antecedente de enfermedad coronaria por parte del padre y la madre padece de hipertensión, toma 500 miligramos de ácido acetilsalicílico diarios, no consume ni consumió ninguna sustancia psicoactiva, no refiere antecedentes quirúrgicos, alérgicos, traumáticos o exposicionales, y en cuanto a las inmunizaciones cumple el esquema de vacunación completo. Cuanto a revisión por sistemas, tenemos un paciente que pues refiere el dolor lumbar que nos comentaba, adicionalmente oliguria, fatiga y polidipsia. Al examen físico se encontraron medidas antropométricas de 60 kilogramos y unos 72 metros, temperatura de 37,8 grados centígrados, tensión arterial de 180, frecuencia cardíaca de 78 y frecuencia respiratoria de 19. El paciente está alerta durante toda la consulta, llama la atención al examen físico que no se palparon nódulos tiroideos ni hay presencia de adenomegalias cervicales. También pues que los ruidos cardíacos son presentes y rítmicos, el murmullo vesicular normal, ausencia de visceromegalias y el paciente se nota un poco pálido y débil. Esa palidez también se puede observar en las mucosas. En cuanto a los paraclínicos y otras pruebas que se mandaron, los resultados del hemograma están los leucocitos normales en 8000, un diferencial blanco conservado, un volumen corpuscular medio de 95, que es normal, y unas plaquetas de 200.000. Llama la atención una hemoglobina de 9, que es baja, un hematocrito de 25%, que también está bajo, una amplitud de distribución eritrocitaria, que está un poco alta, un calcio sérico, que también está alto, y una creatinina, que también está alta. En cuanto a imágenes, se le mandó una radiografía de cráneo en la cual se observa un patrón de sal y pimienta. Y en el frotis de sangre periférica se pudo observar un fenómeno de Rouleaux, o que pues se observan los glóbulos rojos apilados como en filas de monedas. En cuanto a la discusión del caso, tenemos varias características que nos indican que el paciente tiene lisis ósea, insuficiencia renal, anemia normocítica y hipercalcemia. Entonces, comencemos con la lisis ósea. El paciente presenta dolor lumbar, que recordemos esto es parte del esqueleto axial, y también presenta lesiones líticas en la radiografía que nos dieron. Y pues el dolor lumbar en el esqueleto axial es algo característico del mieloma múltiple. También tenemos insuficiencia renal porque el paciente presenta con oliguria y creatinina elevada, que son características de insuficiencia renal. El paciente también tiene cansancio extremo, palidez, debilidad, tiene hemoglobina disminuida y una disminución en hematocrito, que son señales de anemia. Y como podemos ver, el PCM está dentro del rango normal, entonces es una anemia normocítica. En cuanto a la hipercalcemia, el calcio sérico está elevado y también presenta polidipsia, que es un síntoma de hipercalcemia. En cuanto a otros hallazgos que encontramos, el ancho de distribución es de 17, también está elevado, entonces el paciente tiene anisocitosis. Las plaquetas están disminuidas, entonces vemos que tiene una trombocitopenia y tiene disminución inmune, pues ha tenido varias como infecciones o gripes últimamente, lo cual nos indica que hay como una falla en su sistema inmunitario. El paciente es masculino de 63 años de edad y la mieloma múltiple tiende a afectar a los hombres más que las mujeres en una incidencia de 3 a 2 y la edad en la que se presenta es de 50 a 70 años, entonces el paciente cae en este rango. En la frotis podemos observar formaciones de Rouleaux, que son cuando vemos los eritrocitos como todos acumulados de esta manera, formando líneas. Y estas formaciones se tienden a observar cuando hay niveles elevados de proteína sérica, que también es otra característica del mieloma múltiple. Para finalizar el análisis del caso, encontramos como diagnósticos diferenciales, según lo anteriormente mencionado y analizado, la gamapatía monoclonal de significado incierto, mieloma múltiple latente, macroglobulinemia de Waldenstrom, plasmacitoma solitario, amiloidosis primaria, síndrome de POMS y el carcinoma metastásico. Pero el diagnóstico que más se asemeja a lo que los hallazgos encontrados, con los cuales son la lisis ósea, insuficiencia renal, anemia normocítica, hipercalcemia maligna, trombocitopenia, anisocitosis, formaciones de relux, disfunciones inmunes
Y las visceromegalias es el mieloma múltiple, aunque es necesario realizar otro tipo de estudios confirmatorios. Bueno, entonces con relación a las generalidades de la enfermedad, el mieloma múltiple es una proliferación maligna clonal caracterizada por infiltración hacia la médula ósea de células plasmáticas que producen una proteína homogénea llamado componente M. La etiología de la enfermedad no está bien establecida y la incidencia se sitúa entre los 60 y 65 años. Suele ser muy infrecuente en personas menores de 40. Es muy importante que el mieloma múltiple constituye el 1% de todas las neoplasias y el 10% de las hematopatías malignas. Con relación a la clínica, la mayoría de los pacientes son sintomáticos y el dolor óseo es el síntoma más frecuente. Como podemos ver, está presente en el 75% de los pacientes. También se puede presentar anemia, hipercalcemia, lesiones óseas, hiperviscosidad e infecciones. Las infecciones suelen ser la primera causa de muerte. La afectación renal es algo muy importante de esta patología, dado que 50% de los pacientes tienen afectación renal al momento del diagnóstico, y es la segunda causa más frecuente de mieloma múltiple, después de las infecciones, como ya se mencionó. Las causas de insuficiencia renal en esta patología suelen ser el riñón de mieloma, la hipercalcemia, la deshidratación y el uso de contrastes para diagnóstico. El riñón de mieloma se produce en situaciones importantes de proteinuria, porque hay un exceso del componente M excretado hacia los túbulos glomerulares. También puede haber enfermedad por depósito de cadenas ligeras, que es que el componente M se precipita en el mesangio glomerular y puede causar síndrome nefrótico, y también se puede producir nefropatía por destrucción del túbulo contorneado proximal, amiloidosis y demás. Los criterios diagnósticos para esta patología son los siguientes. El primero es médula ósea con más de 10% de células plasmáticas monoclonales, después un pico monoclonal de más de 3 gramos si es IgG o más de 2 gramos si es cualquier otra inmunoglobulina, y por último los síntomas, como el dolor, la anemia, la insuficiencia renal, la hipercalcemia y todos los otros que mencionamos previamente. Para poder tener una mayor seguridad del diagnóstico para mieloma múltiple, se podrán pedir paraclínicos adicionales. Entre estos están los niveles de deshidrogenasa láctica, ya que este será un indicador útil para el pronóstico, ya que en niveles altos el pronóstico será peor. También se podrán ordenar las inmunoglobulinas cuantitativas, ya que esta mide los diferentes niveles de anticuerpos. Adicionalmente, también se podrá pedir los niveles de electroforesis para poder encontrar un anticuerpo monoclonal llamado proteína M, un anticuerpo anormal producido por las células del mieloma. También se podrán pedir los niveles de cadenas libres ligeras en suero, lo cual se realiza para poder detectar el mieloma. Y finalmente también se podrán ordenar los niveles de microglobulina beta 2, los cuales estarán elevados en esta patología. El tratamiento para estos pacientes va a depender de si el paciente presenta síntomas o tenga un mieloma progresivo. La terapia incluye un cuidado de soporte sintomático y una terapia sistemática. La terapia sistemática se va a enfocar en prevenir la progresión de la enfermedad. En los pacientes que son menores de 65 años sin ninguna enfermedad mayor van a poder recibir altas dosis de quimioterapia y trasplante de médula ósea, mientras que los pacientes que sean mayores a 65 años y tengan enfermedades no son elegibles para este tratamiento. Usualmente para tratar el mieloma activo se suele administrar 2 o 3 medicamentos combinados. Entre ellos están el bortezomib, el lenalidomida y la dexametasona. También se usan tratamientos como radiación para controlar o matar las células cancerígenas. El cuidado de soporte sintomático para la anemia va a ser la eritropoyetina. Para el fallo renal se podrá aconsejar una buena hidratación y los bifosfonatos. Y para los problemas óseos también se podrá recetar la calcitonina. La sobrevida del paciente depende del estadio de la enfermedad. La edad media de supervivencia en estos pacientes es de 3 años. Sin embargo, hay pacientes que logran durar hasta 10 años. Un mal pronóstico se va a definir por una deleción del cromosoma 13, una translocación 414, 416 o 1420. Asimismo, los altos niveles de sindecano 1, una proteína encontrada en la mayoría de la superficie de las células del mieloma, se va a encontrar acumulado en el suero de estos pacientes y así un mal pronóstico para ellos. Para un buen pronóstico se va a encontrar la translocación 1114, 614 o hiperdiplopía. Según el Sistema de Estadio Internacional del Mieloma Múltiple, hay 3 diferentes estadios de la enfermedad. Esto según los niveles de microglobulina beta 2 en suero y la albúmina en suero. Los pacientes en estadio 1 son aquellos con una microglobulina beta 2 menor a 3.5 microgramos por microlitro y una albúmina en suero mayor o igual a 3.5 gramos por decilitro. Estos pacientes tienen una sobrevida media de 62 años. Los pacientes en estadio 2 son aquellos con una MB2 desde 3.5 a 5.5 microgramos por mililitro y una albúmina en suero menor o igual a 3.5 gramos por decilitro. Estos pacientes tienen una sobrevida media de 44 meses. Y por último, los pacientes en estadio 3 son aquellos con una microglobulina B2 mayor a 3.5 microgramos por mililitro. Estos pacientes tienen una sobrevida media de 29 meses.